Hola a todos. Ay, hola Fede. Hola, ¿cómo vas? Ahí me conecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, contenta de estar aquí. Ha llegado el día. Bueno, sí, finalmente, después de tanto hablar. Sí. eh, bueno, ¿cómo está todo? Acá Buenos Aires se cayó todo a pedazos. El clima está lloviendo torrencialmente en este momento. Nos ¿Cómo está el vendría, Santiago de Chile? nos vendría bien un poco de agua. Acá, la verdad que el Santiago es muy seco, pero bueno, ya empiezan unos días hermosos. Y bueno, tuvimos ayer, se cumplió un año del estallido social, así que hubo varios disturbios. Hay una onda un poco rara, la gente está un poquito ahí. No sé si con miedo, pero bueno. Pero hablando del clima solamente, está precioso, una tarde muy linda, así que todo lo contrario, ¿no? El otro lado de la cordillera. Bueno, bueno. Bueno, aprovecho estos minutos hasta que la gente termine de entrar y conectarse para presentarte un poco, contarles. Bueno, la mayoría, veo acá alguna gente que habitué a las charlas en vivo de la Unión de Diseñadores, pero bueno, presento un poco el espacio. Estamos ya hace un tiempo haciendo estas charlas en vivo, estos diálogos con diseñadores. Últimamente, la verdad que genial, lo que estaba pasando y las distintas charlas que estamos teniendo, súper interesantes, muy también casi sin quererlo, un poco internacionales, ¿no? El otro día estuvo Gustavo Stecher, se conectó desde Madrid. Bueno, hoy estás vos desde Santiago de Chile, y la próxima lo vamos a tener a Matías Delfino desde Nueva York, hablándonos un poco también de identidad y de sistemas. Así Buenísimo. que, bueno, nada, muy contentos por estar acá, muy contentos de tenerte. Yo, la verdad que, bueno, te conozco hace un montón de años y siempre hablamos de esto que estamos haciendo ahora, bueno, cómo es enseñar diseño de un lado, de otro, qué Exacto. pasa todo el tiempo con la profesión. Y bueno, me interesa, nos interesaba mucho escuchar cuál es tu visión, qué es lo que está pasando en otro lugar respecto a todo, ¿no? Porque los cambios que están pasando más en este último tiempo nos afectan de distinta manera, pero también desde un lugar parecido a los diseñadores, a los que hacemos diseño y a los que enseñamos. Exacto. Así Buenísimo. que, bueno, ¿cuánto vamos de tiempo? ¿Querés que esperemos un poquito más o querés ir Sí, arrancando? no sé, por ahí esperar unos minutitos, Bueno, 2 minutos, por ahí podemos empezar y 38 para hacerlo más. dale. Así que sí, bueno, yo la verdad que también nos conocemos hace un montón y está bueno que se generen estas instancias de poder hablar también de diseño, ¿no? Que tanto nos hace falta y por eso cuando dos diseñadores o un grupo de diseñadores se encuentra, no pueden dejar de hablar del diseño, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. y es muy cierto que creo que es una de las cosas, yo creo que es una de las cosas más positivas de toda esta pandemia y toda esta locura de ciencia ficción. Creo que es esta posibilidad de poder conectarnos de cualquier parte que estés del mundo y poder tener una conversación, ¿no? Si no, esto hubiese sido lo mismo que la charla de Gustavo Stecher, yo la vi acá también en Santiago. Tendríamos que habernos trasladado, ¿no? Es otra cosa. Así que vos estuviste también acá en Santiago el otro día dando una charla virtualmente y creo que esas cosas hay que aprovecharlas y también reconocer que generan mucho intercambio y que bueno, eso un poco es lo que también quiero hablar. eh, el tema de la colaboración, de las redes, ¿no? Que son tan importantes y esenciales hoy. Así que, Buenísimo. así que Bueno, bueno, entonces, si te parece, yo paso un último chivito dale, dale. respecto a la asociación. Bueno, como todos saben, eh, somos una asociación legalmente constituida hace algunos años. eh, para poder seguir haciendo actividades como esta, otras que estamos haciendo,
poder abrir espacios y poder generar oportunidades, visibilidad para nuestra profesión y para cada uno de los que formamos parte. Nos constituimos de esta manera, creamos la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires y invitamos a todos los que quieran sumarse de forma activa, a asociarse. La verdad que la cuota nuestra es casi, o sea, inexistente, es muy baja, pero nos sirve para poder ir solventando algunos gastos, que bueno, como sabrás, cualquier asociación solo para poder existir, tenés gastos que tenés que ir cumpliendo, así que la verdad nos ayuda mucho que la gente dice que nuestros colegas se asocien y también, por supuesto, que participen, que aporten ideas, que sumen cosas para poder hacer, inquietudes. Hay un montón de las charlas que estamos organizando que forman parte de temas que por ahí surgieron de propuestas de nosotros mismos, de gente que se acercó. Así que, bueno, nada, queremos que eso, ahí justo Sergio está poniendo la web, asociate, ¿no? Para que se metan, para que lo chusmen, es facilísimo, udgba.org.ar, así que bueno, ya está, no los molesto más, era nada más que eso. Con respecto a Rina, bueno, le hago una presentación breve porque alguna gente se sumó ahora a último momento. Rina está en Santiago de Chile, ella es diseñadora gráfica y docente de hace muchos años, desde 2003, que estás allá más o menos. Sí, 2003, 17 años. Bueno, un montón. Montón. Bueno, además es magíster en Historia del Arte, bueno, es docente de DUOC, aprovecho para nombrarlos y para agradecerles, hace muy poquito fue la semana pasada, fue la Semana del Diseño en Chile, y nos invitaron, o sea, fui parte, digamos, en representación de la Unión de Diseñadores, a contar un poco el proyecto. La verdad que muy linda la jornada, así que les agradezco de nuevo. También, bueno, obviamente Rina escribió artículos, participaciones, columnas de diseño, un libro que creo que tengo la suerte de tenerlo, haberlo conseguido, es Artefactos Invisibles, ¿no? Exacto. Un libro sobre el libro objeto, está muy bueno. Bueno, eso. Y bueno, nada, hoy tenemos la suerte de tenerla acá para hablarnos de la experiencia de lo que es enseñar diseño y además trabajar de diseño y qué pasa con todos los cambios que se van generando, que están pasando en este último tiempo en el mundo y en nuestra América Latina, en la parte sur de América Latina, donde estamos. Bueno, listo. Buenísimo. Corto acá. Muchas gracias. Suerte, me desconecto. Después me conecto al final para saludarte. Dale, buenísimo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias también por la invitación a todos los que forman la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires y a todos los presentes, los que están ahí del otro lado en esta virtualidad, ¿no es cierto? Yo no los puedo ver, pero bueno, me imagino que están ahí. Me pasa un poco con las clases también lo mismo. Así que bueno, como Federico les contó, yo soy docente casi al mismo tiempo que fui diseñadora gráfica. Hace mucho tiempo que hago esto, mis dos pasiones y mi vocación, que es la docencia. Bueno, les voy a contar un poco cómo se vive un poco desde la docencia, que es como la parte donde uno se forma, ¿no es cierto? Es muy importante en el desarrollo de cualquier profesión, ese momento donde uno estudia, donde se está formando, y nosotros como docentes el rol que tenemos, ¿no? Les comenté cuando recién nos conectamos que ayer, bueno, se cumplió un año del estallido social aquí en Chile, y de alguna manera fue como una preparación para la pandemia, ¿no? Y les digo esto porque el 18 de octubre del año pasado, este estallido social fue, bueno, inédito, y desató un montón de sentimientos en la población, miedo, alegría por otro lado, porque se habían acumulado muchas cosas,
pero había mucho miedo también. Estos días, como les decía, si bien el clima está precioso, igual la gente está un poco extraña porque también estamos con el tema de la pandemia. Eh, y nos preparó, les digo, porque de alguna manera con el estallido social tuvimos muchos cambios, ¿no? Y en uno de esos cambios, en uno de esos tantos, tuvimos ya que empezar, por ejemplo, con el teletrabajo, el trabajo remoto, que como estaba complicado trasladarse a los trabajos, por ejemplo, a la universidad, estudiar, era complicado, ya empezamos a trabajar bajo esa modalidad. Y después, bueno, todo el tema, por supuesto, de la cantidad de gente en el supermercado que iba como loco a comprar, el típico papel higiénico, que ustedes ya conocen también, pasa en varios países. Eh, y nos preparó un poco, en marzo, nosotros esperábamos un marzo ya de 2020 complicado también, de hecho se le llamó el super marzo. Esperábamos cortes de calles, mucha efervescencia social. Y la tercera semana de clases, por ejemplo, tuvimos ya comenzó la cuarentena, ya la cosa se estaba poniendo seria y bueno, entramos en esta, como les digo, en esta película de ciencia ficción, que así se sintió y bueno, ya de a poquito uno se va acomodando, pero no deja de sentirse totalmente extraño. Eh, de alguna manera, tanto el estallido social acá en Chile, principalmente, como la pandemia, de alguna forma nos hizo replantearnos todo, ¿no? En todas las profesiones, en todos los aspectos, como personas, de forma interna, ¿no es cierto? Movió muchas cosas y, bueno, obviamente a todos los sectores, uno de los sectores también no sé si golpeados es la palabra, pero sí uno de los sectores que causó mucho tema fue el sector de la educación, ¿no es cierto? Sobre todo porque en Latinoamérica emergió de todas las desigualdades que existen en la educación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con aquellos chicos o estudiantes que viven en sectores donde no hay internet, por ejemplo? ¿Cómo se conectan a clases? Bueno, se trató de resolver de alguna forma con canales, acá en Chile, un canal de televisión, ¿no? Como Televisión Nacional, donde se imparten clases ahí, pero bueno, resultó igual caótico. Y en una de estos replanteamientos, ¿no es cierto? Se pensó mucho en el rol docente, es decir, ahora cómo íbamos a actuar nosotros frente a toda esta situación, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en el rol que cumple no solo en su casa, en su vida, sino también en su vida de trabajo, ¿no? Entonces, ahí repensando ese rol, obviamente se convirtió en un rol de mucho apoyo al estudiante, a los alumnos, tratando de acogerlos lo más que se pueda, también tratando de entender que estábamos en una situación en el mundo, estábamos todos convulsionados y no solo los docentes, perdón, no solo los alumnos, sino que también los docentes, ¿no? Yo en mi caso tengo una niña de 8 años y un niño de 2 años y les puedo asegurar que dar clases así es tremendo, hay que hacer muchos malabares. Y algo que surgió fue la empatía, ¿no es cierto? La empatía de saber que tanto el profe o la profe como los alumnos estábamos en una situación muy parecida. Pero aquí surge una cosa que a mí yo creo que es una de mis principales tareas como docente, que es la responsabilidad ética que uno tiene frente, bueno, obviamente a la estudiante, pero también la responsabilidad ética con la profesión. Es decir, cuando nosotros nos replanteamos este rol docente, también había que replantear, bueno, ¿qué le vamos a decir a los alumnos de diseño gráfico, por ejemplo, o diseño industrial? Yo también doy clases de diseño industrial y el tema era cómo hablamos ahora de la profesión, cómo se encara, ¿no es cierto? Obviamente que han cambiado muchas cosas, como siempre, pero ahora fue un golpe muy grande. Entonces,
los docentes tuvimos que repensar todo, les hablo los docentes específicamente ya de diseño, eh, hubo que repensar la dinámica de la clase, ¿sí? Cómo íbamos a resolver materias prácticas en una virtualidad donde tenés que trabajar con lo que tenés en tu casa. Todavía, obviamente, estamos acomodando ciertas situaciones. Por otro lado, cuál iba a ser el rol del alumno también dentro de lo que es su aprendizaje, ya hablando de un aprendizaje mucho más autónomo, qué contenidos les vamos a pasar, porque obviamente ya se estaba hablando de que estábamos ya emigrando a una situación totalmente digital, entonces ya había que empezar a meter contenidos y empezar a meterse en temas digitales completamente. ¿Qué iba a pasar con lo impreso? ¿Seguimos hablando de lo impreso? No, bueno, todas esas cosas estuvieron pasando y por otro lado, también el tema de los docentes que nos tuvimos que volver millennials, ¿no? Sobre todo yo que bueno, no me considero muy vieja, pero obviamente no tengo distancia de edad con mis alumnos, y fue tratar de ver qué plataformas existen para lo que mejor podemos hacer eh, bueno, con las plataformas para poder dar clases, para que los alumnos puedan integrar conocimientos y demás. Así que fue una carrera que yo creo que lo hemos logrado. eh, y por otro lado, bueno, como les digo, paralelamente también repensar la actividad del diseño, ¿no es cierto? Es muy importante también ir acompañando eso. Donde yo trabajo en Duoc, Duoc tiene una mirada muy interesante porque se mira mucho al mercado, siempre lo ha hecho. No es una institución que esté desligada totalmente del mercado, bueno, más que nada de lo que pasa en el ambiente laboral, y habla con todos los agentes, ¿no es cierto? Es decir, con empresas, con agencias, con exalumnos. Y yo particularmente he estado muy metida, por ejemplo, en prácticas laborales, lo cual me dio una experiencia muy buena y que siempre que puedo la comparto porque de alguna manera las prácticas lo que yo hago es una tutoría, es decir, hablo con los supervisores de práctica, es decir, con los jefes de práctica, veo mucho qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, por ejemplo, si los ven más o menos flojos en tal conocimiento, bueno, hay que darle más al tema digital o hay que darle más a este tema, el tema conceptual, por ahí. Y esa información es de mucha riqueza porque de alguna manera nos da, a mí sobre todo, me da una noción de qué es lo que está pasando y eso puedo traspasárselos a los alumnos. También la relación que tenemos con exalumnos, que es muy estrecha y está muy bueno porque de alguna manera ellos son los que salen con estos conocimientos y te van diciendo, mira, la verdad que el mercado va para este lado, va para el otro. Entonces, esas cosas, esas relaciones que se van generando son muy buenas. Y por otro lado, también tenemos, a partir de estas prácticas, hemos logrado una relación muy estrecha con varias agencias muy grandes, agencias medianas, pequeñas, de todo, empresas, instituciones, ONGs. Entonces, tenemos un espectro muy amplio de qué es lo que pasa en el medio del diseño. Entonces, eso de alguna manera nos aterriza como académicos, digamos, nos aterriza bastante para saber qué es lo que está pasando. Y también los diseñadores es verdad que están tomando roles mucho más importantes, no solo jerárquicos, sino también importantes de toma de decisiones. Por ejemplo, en empresas, en agencias, en pymes, como consultores también. La visión del diseño es cierto que se ha ido ampliando, ¿sí? Ya es como que hablar solamente de diseño gráfico o diseño industrial, por supuesto que cada uno tiene su particularidad y sus conocimientos bien específicos, pero digamos, la gran película de hacia dónde vamos como diseñadores, creo que es interesante que hay
de hecho, en muchas universidades y en institutos se estudia en los primeros años todos juntos, ¿no? Diseñadores gráficos, de vestuario, de indumentaria, de ambientes, incluso arquitectura. Entonces, creo que esa sinergia que se genera es muy interesante porque después lo vemos con sus frutos, digamos, en la realidad laboral, ¿no es cierto? Cuando estuvo Gustavo Stecher, a mí me gustó mucho y comparto mucho lo que dijo en su charla aquí mismo. Él decía, ya el diseño gráfico no existe por sí solo, ¿no es cierto? Ya hablar de diseño gráfico ha mutado tanto nuestra profesión que la verdad que es interesante también, ¿no? Por lo tanto, ya no podemos hablar quizás de una especialización, por supuesto que la hay, pero está bueno también esta visión más holística, ¿no es cierto? Esta perspectiva más amplia que está teniendo. Nosotros lo vemos mucho con las colaboraciones, por ejemplo, que tenemos incluso interdisciplinaria, con alumnos y exalumnos que yo tengo. De hecho, muchos chicos de diseño industrial que se juntan con diseñadores gráficos que ya están recibidos, titulados, y se ponen a hacer proyectos en conjunto, ¿no? Entonces creo que esa sinergia que se genera es espectacular. Muchas redes también que se van generando entre los mismos alumnos, con otras empresas, pymes, etcétera. Y algo que también les quiero contar, que es algo que observo mucho y que está pasando ya hace un buen tiempo, es que el diseño de alguna manera está retomando mucho lo local. Se está haciendo cargo de todos los temas sociales que de alguna manera y culturales propios que de alguna manera nos dan identidad, no solo como latinoamericanos, sino también como en cada lugar, en cada país. Sí, yo sé que en Argentina esto es mucho más fuerte, pero en Chile, yo recuerdo cuando recién vine a vivir aquí, me daba una sensación que había una mirada mucho más hacia afuera, que era lo que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos. Se veía muy poco y con malos ojos lo local. Y eso ha cambiado muchísimo. Y si ustedes visitan Santiago, que los invito, que visiten Santiago cuando se pueda, Santiago es una ciudad que ha cambiado mucho y ha crecido mucho. Hay barrios donde se han instalado diseñadores, tiendas de diseño, cafés, ¿no? Uno ve como una vida propia que está tomando el diseño y de alguna forma se está abandonando cuando yo estudiaba, me acuerdo hace mucho tiempo, nosotros mirábamos mucho en los 90, en el 2000, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba afuera? ¿Qué estaba pasando afuera en Gran Bretaña, por ejemplo, que siempre fue, al menos para mí, un referente muy importante y fuerte en lo que es diseño gráfico específicamente? Y no mirábamos mucho qué pasaba en nuestras tierras. Y ahora eso, la gente joven, los jóvenes, los estudiantes, realmente a mí me encanta esa pasión que muestran por lo propio. Sin, obviamente, nacionalismos ni nada, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el rescate, ¿no es cierto?, de una identidad, de reconocernos como latinoamericanos, de reconocernos como argentinos, chilenos, colombianos. Creo que eso es importantísimo. Y ese rescate tanto bueno, de la artesanía, del lenguaje, por ejemplo, en todo lo que es las tipografías. ¿Sí? Acá hay una tipografía, por ejemplo, que se llama patúa, que patúa es una forma de decir a alguien que es como medio caradura, atrevido. Eh, y se utilizan mucho estas cosas. Lo mismo la gastronomía, por ejemplo. La gastronomía autóctona, ¿sí? Propia, que trata de desarrollar, incluso va de la mano también con muchos proyectos de diseño y de ahí se desprenden miles de oportunidades. Entonces, aterrizando un poco el tema que les quería contar hoy, en esta colaboración académica y el mundo laboral, yo muchas veces, incluso cuando yo terminé de estudiar,
me acuerdo que la mirada que había del mundo académico, de los académicos, los docentes, con el mundo laboral era como de un corte. Era como que, no sé, un general le enseña o le explica una batalla a través de un libro a sus soldados, ¿sí? Y este general jamás estuvo en una batalla, no peleó en ninguna guerra, nada, y solamente conoce desde un libro. Entonces, claro, es muy fácil, ¿no es cierto?, hablar y proponer teorías y que es muy bueno y es necesario, por eso hago hincapié también en este rol que tienen los lugares de estudio, universidades, institutos, que es la reflexión, ¿no es cierto?, el pensamiento, pero también no olvidar que nuestra profesión tiene mucho de oficio, y obviamente no hay que olvidar eso, ¿no? Entonces, creo que de a poco ese corte se va difuminando y de alguna manera empezamos a tener una relación con el mundo laboral, y que es necesaria. Por eso yo siempre le comento a Federico que a mí me parece que la Unión de Diseñadores es una instancia espectacular, porque puede generar y genera estas redes, esto mismo que estamos haciendo ahora, colaboraciones. Es muy interesante y creo que tienen que pasar esas cosas y estas entidades tienen que existir. Por lo tanto, esta generación de redes, estos puntos de encuentro que permiten además un flujo de conocimiento de lo que se gestó en la universidad académicamente y después llevarlo al diseño real, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho en Duoc muchos trabajos en conjunto, con varios que les quiero mostrar ahora unas imágenes. Hemos trabajado mucho con UADE en Argentina, tratando de relacionar a nuestros, voy a compartirles acá, eh, denme un minuto, les voy a compartir unas imágenes donde les quiero mostrar algunos resultados, ahí me imagino que lo están viendo, yo lo estoy viendo en mi pantalla. Eh, Esto es un Padlet que hicimos, como un mural, donde pusimos los resultados de un trabajo que hicimos con, como les digo, con WADE y con Duoc, con alumnos de Argentina, Pinamar y con alumnos de Chile, donde la idea era reflexionar un poco justamente en nuestra profesión, y qué es lo que estaba pasando con la pandemia, ¿no? Porque justo recién había empezado el tema de la pandemia y nos interesaba mucho ver cómo era la mirada de nuestros alumnos, futuros profesionales, de nuestra profesión a través de estos cambios grandes que se estaban dando del diseño gráfico. Y la verdad que fue una instancia que vimos unos resultados espectaculares, nos dimos cuenta que tanto nuestros alumnos como los alumnos de Argentina tenían miradas muy parecidas, la verdad que la pasamos muy bien y nos sirvió finalmente para darnos cuenta que estas instancias hay que hacerlas. Por otro lado, les muestro, ya que estoy, esta imagen, donde les estaba hablando recién, hace un ratito, del tema del rescate de la identidad local. En este sitio web ustedes pueden ver, se llama espaciomanufactura.cl. Aquí ustedes pueden ver capítulos, son muy pequeños, duran muy poco, hay 2 temporadas, donde se muestra a jóvenes diseñadores de todas las áreas. Hay textil, hay industriales en su mayoría, pero también hay diseñadores gráficos, y es muy interesante porque muestra cómo es el rescate, pero a través del diseño, es decir, cómo de alguna forma resemantizan la artesanía, incluso ancestral, dándole una vuelta con el tema del diseño. Por otro lado, ya que estoy con las imágenes, les voy a mostrar también otro proyecto, sí, que es de una amiga, muy gran amiga mía. Ella tiene un sitio, generó un espacio que se llama Espacio Autoras, precisamente también de diseño, ¿sí? Donde aúna a mujeres
diseñadoras de distintas áreas también, ¿no? Y en este espacio donde producen, ¿no es cierto? Uno puede ver toda la producción que hay, que es espectacular, también con una cierta impronta local, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar de alguna manera lo chileno. Y aprovecho también a mostrarles, yo no sé si ustedes se enteraron, esto lo mostró una amiga mía que estuvo también en esta misma semana del diseño que hicimos en Duoc la semana pasada, estuvo en una charla, ella estuvo mucho tiempo estudiando en Reino Unido, ella es chilena, y nos mostró, nos contó esta situación poco feliz para el mundo del diseño y el mundo creativo. Rishi Sunak es como una especie del ministro de Hacienda, ministro de Economía del Reino Unido, y en una conferencia donde él estaba comentando el tema de la repartición del dinero, ¿no es cierto?, de la plata que se iba a repartir a las distintas economías más golpeadas, cuando llega, ¿no es cierto?, al todo el mundo creativo, a los profesionales, tanto músicos, artistas, diseñadores también, ¿no es cierto? Y ahí dice, bueno, en vez de, les vamos a dar plata, pero vayan pensando, ¿no es cierto?, en reentrenarse y hacer otros trabajos. Y bueno, explotó, ¿no es cierto?, ahí una bomba tremenda. Por eso ahí aparecen algunos tweets en las redes sociales, este tema fue un tema, y ahí, ¿no es cierto?, muchos también diseñadores empezaron a alzar la voz, ¿no es cierto?, porque de alguna manera mostrando que la importancia que tiene no solo como diseño, sino también como industria creativa, que es uno de los grandes temas que también se viene a Latinoamérica, que ya está funcionando, ¿sí? Las redes creativas por eso yo les hago mucho hincapié en el tema de empezar esta sinergia entre la academia y el mundo laboral, porque evidentemente yo creo que las universidades son un foco de creatividad muy grande, ¿no? Uno cuando está estudiando está como muy fresco en sus ideas, ¿no? Y cuando sale, piensen cuando ustedes salieron de estudiar esa emoción que tenían de salir a trabajar, ¿no es cierto?, a proponer, al ser creativos también. Y bueno, todo esto también, hablando también de la pandemia, ¿no es cierto?, cómo se tuvieron que reformular muchos espacios. Yo tengo muchos amigos acá y colegas que trabajan en centros culturales, en el Teatro Municipal, por ejemplo, de Santiago, y la verdad es que todos los lugares han sufrido, si ahí tienen las visitas, por ejemplo, que ha tenido el GAM, que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, un centro cultural muy grande, el Teatro Municipal de Santiago proponiendo distintas, ¿no es cierto?, distintas instancias. Eh, quiero dejar de compartir, disculpen, ahí está, no. Eh, Perdón que no sé cómo dejar de compartir las imágenes. Eh, bueno, como ven, no soy millennial. A ver, ahí está, ahí estamos. Entonces, eso les quería mostrar un poco porque evidentemente están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? O sea, está pasando esta pandemia, pero también si logramos mirar por un costadito, nos vamos a dar cuenta de que están pasando muchísimas cosas. Y nosotros queremos, como yo como docente y todos mis colegas también, no solo colegas docentes, sino colegas diseñadores, estamos viendo que están pasando todas estas cosas. Y creo que es muy, muy importante empezar a tener un rol activo en lograr, ¿no es cierto?, nosotros como docentes llevar al mundo laboral, el mundo laboral acercarse a la academia o al mundo universitario, empezar a relacionarse, que es un poco lo que hacen aquí en la Unión de Diseñadores Gráficos, que por eso
les decía, lo encuentro maravilloso que poder tener un lugar donde reflexionar, donde poder tener estas instancias, creo que es importantísimo. Para ir cerrando, les quiero retomar por donde empecé. Yo les empecé hablando de esta crisis, no sé, de esta crisis profunda que hubo no solo en Chile con el estallido social, sino también con la gran crisis que todos hablamos, que es esta pandemia. Las crisis nos paralizan, eso es algo que no podemos dejar de decirlo, por más que le queramos ver el lado positivo, uno se siente paralizado por distintos motivos. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Joanna Macy, y ella habla mucho de las crisis, ¿no es cierto? Ella se vuelca más al mundo del tema de la sustentabilidad. Y ella habla mucho del dolor, ¿no es cierto? Dice que uno cuando está en una crisis siente un gran dolor, pero hay que empatizar con ese dolor, hay que empatizar con la crisis. Y en una crisis vos tenés, obviamente, una situación de peligro, pero también tenés un punto de inflexión, tenés un punto de quiebre donde ahí hay que estar atento. Por lo tanto, las crisis nos pueden abrir oportunidades como estas y como las que estuvimos hablando en este espacio. Hay que aprender a cómo, digamos, a cómo enfrentar las crisis que se vienen también, ¿no es cierto? O sea, que no haya sido en vano. Y dígame si en Argentina no sabemos de temas de crisis. Bueno, hoy el mundo está convulsionado, la verdad que hay crisis por todos lados, por eso es importante aprender lecciones. Eh, y por lo tanto, tanto como yo les recalco a mis alumnos, a mis estudiantes todo el rato, también lo hago pensando en ellos como futuros diseñadores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores al fin. Y nosotros tenemos cualidades muy importantes como diseñadores. Por un lado, se me ocurre la sensibilidad que tenemos para captar, ¿no es cierto?, para olfatear esas tendencias que se pueden venir. Tenemos una mirada muy distinta a la que tienen las demás personas, ¿no es cierto? Los diseñadores vemos, observamos cosas que por ahí a otros se les pasan de largo. También, y algo que nosotros enseñamos mucho en diseño, que es la empatía, ¿no? La empatía con el usuario, por ejemplo. Y, y yo considero a los diseñadores personajes sumamente empáticos, con un entendimiento del entorno y ahora más que nunca, las nuevas generaciones de diseñadores, por ejemplo, tienen en cuenta el tema sustentabilidad. Yo cuando estudiaba ni se hablaba de sustentabilidad. La sustentabilidad no era un tema, a nadie le importaba si el papel, la tinta contaminaba, porque no eran temas. Hoy en día nosotros tenemos la materia diseño sustentable. Falta mucho todavía, pero ya se está trabajando muy fuerte con todos esos temas. Y por lo tanto creo que los diseñadores somos reales agentes de cambio, ¿sí? Los diseñadores y también los futuros diseñadores. Yo veo a la gente joven con una potencia que ojalá nosotros los profesionales los ayudemos a mantenerla. Y recordemos también, creo que es un buen recordatorio para nosotros también como diseñadores ya profesionales, estar recordándonos constantemente eso. Para mí es fácil porque, bueno, estoy en contacto constantemente con gente joven, con diseñadores jóvenes, eh, y les quiero dejar, como agentes de cambio que son, les quiero dejar unas preguntas para que se vayan ahora en esta tarde, masticándolas, pensándolas y reflexionando, que creo que este espacio es muy bonito y nos permite hacer esto. Les quiero hacer unas preguntas, como hago yo en mis clases, y con esto cierro. Eh, Les quiero preguntar y que se queden pensando en esas preguntas. La primera es, ¿qué queremos cambiar? La segunda es, ¿qué no nos está gustando de todo esto? La tercera es, ¿qué está muriendo para ustedes en este instante? ¿Qué ya no da para más? ¿Qué está perdiendo vida? ¿Qué está muriendo?
Después, ¿qué está siendo disruptivo? Y por último, y ya para cerrar, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Cuando algo muere en una crisis, también nace algo. Y la pregunta más importante de todas, ¿cómo podemos ayudar a que ese nacimiento, esa cosa que queremos que nazca o que se regenere, una palabra que me gusta mucho, suceda? ¿Cómo ayudamos nosotros como diseñadores, como personas, como ciudadanos, ¿sí? A que eso que están haciendo pase? ¿Sí? Así que les quiero dar las gracias. Espero no haber sido muy extensa. Quiero que realmente piensen en esas preguntas, que vuelvan a ser alumnos, aquellos que no son alumnos, que ya son profesionales, se pregunten constantemente esas cosas, ¿sí? Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado presentes, ¿sí? Ahí estamos esperando a Federico, que ahí estás. Ahí estoy. No, dale, termina, que me metí, pero, No, para nada, no, ya estaba terminando. Quiero, la verdad que se los digo de todo corazón, quiero que realmente repiensen, ¿no? Uno a veces cuando ya está en la carrera, está trabajando, a veces pierde un poco el foco. Y yo los invito y las invito a que todos repensemos. Yo les conté que soy mamá, que tengo hijos, para mí esto ha sido una locura total, pero creo que la reflexión nos viene bien y reflexionar desde nuestra profesión como diseñadores. Yo adoro mi profesión, creo que los diseñadores tenemos, ya les dije, unas cualidades espectaculares. Entonces, creo que somos personajes muy especiales y que tenemos que tener la oportunidad de pensar en todo esto que les estuve contando. También les pido que ayuden a los estudiantes, a los que recién están saliendo, que se animen a ir a universidades, y bueno, empezar a generar esas redes. Así que bueno, eso es todo, les agradezco muchísimo. bueno, ahí estamos. Bueno, nada, era nada más para despedirte, para agradecerte por tu tiempo, por haber aceptado estar acá y sobre todo habernos dejado tu reflexión sobre estos temas que nos atraviesan, como dijiste vos, a todos los diseñadores y a los que damos clases o a los que dimos clases en algún momento. Así que, bueno, gracias a vos. No, por favor. Y bueno, Quería sí, igual decirles, bueno, me pueden buscar por, no sé, por el Instagram, por mandarme un correo, no tengo ningún problema. Yo encantada de poder, no sé, no se me ocurre ahora cómo podría, pero bueno, dentro de estas redes y colaboraciones, el que quiera acercarse, no sé, incluso para hacer una charla de repente, en Duoc son bienvenidos. Así dale. que, bueno, muchísimas gracias. Dale, buenísimo. Seguramente vamos a poner también este video para los que no pudieron conectarse. Y bueno, va a estar tu contacto para el que quiera hacerte más preguntas o Bueno, profundizar un poco sobre lo que estuviste hablando. perfecto. Así Gracias que, bueno, por tus acordate comentarios de grabar también. el video, Sí, sí, perfecto. así nos queda así que bueno, Buenísimo. muchas gracias a Gracias. todos y Gracias nos por los volvemos a ver en comentarios la próxima. también. Comentarios muy lindos. Muchas gracias a todos. Gracias, Fede, por todo. Bueno. Chau, chau.